Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios entonces, al Salmo 119, la última parte del Salmo. Salmo 119. Y estoy casi seguro que para ustedes se va a hacer un nuevo milagro. Terminamos el Salmo 119. Vamos a mirar el versículo 169 en adelante. La letra que usa es tau, y noten esto, ¿no? El significado. Había buscado, pero con Mateo buscamos ahora, buscó él un ratito. Pero significa esto: símbolo, es un símbolo de salvación y amor de Dios a los hombres. No hay mejor manera de terminar que esta letra, ¿no? Un salmo, un escrito. Reconociendo, sabiendo, entendiendo que Dios salva el alma y salva de las situaciones, porque Dios ama a los hombres. Y en manera muy especial, Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus hijos. Así que quien escribe, un hijo de Dios, un siervo de Dios del Antiguo Testamento, está reconociendo hacia los últimos versículos que va a escribir, está reconociendo que aquel Dios del cual él podía leer en los escritos que tenía, era de verdad un Dios de amor. Era de verdad el Dios que, si los cuidó a ellos, y lo hizo muy bien, él podía ver en el transcurso de sus escritos y de su vida que Dios había cuidado igual que a su pueblo su vida personal. Así que Dios nos bendiga en esta última porción del Salmo 119. Hay muchísimas preguntas que podríamos hacer después de pasar por este salmo, pero cada pregunta tiene una sola respuesta. Y eso es la palabra de Dios. Cualquier pregunta que se haga acerca de la vida, cualquier pregunta que pueda surgir para nosotros, y el salmista hacía, recordemos esto: siempre, siempre la solución estaba en lo que él tenía hasta el momento de la palabra de Dios. Así que si tendremos solución, ¿no? Si habrá para nosotros solución mucho más certera incluso que para el salmista. Así que podríamos preguntarnos muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podrá mantener un joven puro su camino? ¿Cómo podrá hacerlo? ¿No? Entonces, de pronto, en la vida de un joven o de un no tan joven, pero ¿cómo puedo zafar yo de esto? ¿Cómo puedo zafar de este pecado? ¿Cómo puedo abandonar esto que me asedia y que me controla tantas veces? Respuesta: la palabra de Dios. En ella, confiando, creyendo, viviendo la palabra de Dios, está la segura solución a todos esos males. Así que si tengo alguna forma de pecado incontrolable, si tengo alguna soberbia en mi vida, si tengo algo que está afectándome y que no puedo con tal situación, la Escritura va a ser la solución. Vamos a leer entonces versículos 169, algunos de ellos, y pasamos en pensamientos de estos salmos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Bien, menciona aquí que llegue a Dios, y lo hace de dos maneras en estos dos versículos leídos. Llegue mi clamor y llegue mi oración. Los dos primeros versículos que leímos, ¿no? Y la primera parte de cada uno. El salmista está con un deseo muy real, vivo, de que lo que él está diciendo de verdad llegue a su presencia. Primero menciona el clamor: llegue mi clamor. Sin duda, que al encontrar que el amor de Dios ha sido fiel para su vida, una vez más, él va a clamar con un clamor que, otra vez, hermanos, tenemos que examinar si cuando decimos, Señor, clamo a ti, de verdad estamos clamando.
No creo que podamos usar esta palabra muy a menudo. Y siempre deberíamos usarla conscientemente. Siempre, toda palabra tiene significado. Las palabras existen y significan algo. Por lo tanto, en vano sería que usemos palabras que no tienen para nosotros ningún sentido. ¿Clamamos o no clamamos? Si no estamos clamando, no digamos, clamo a ti, Señor. El salmista sí lo estaba haciendo. Y ese clamor que traía hacia Dios hacía que su vida tuviese la esperanza de que sí, estoy llegando a la presencia de mi buen Dios, de mi buen Dios. Llegue mi clamor a ti. La base, el deseo grande es poder entender, y hemos visto el significado de esta palabra, tener entendimiento, poder ver la diferencia entre dos asuntos que parecen muy similares, pero que sin embargo solo uno de ellos nos va a convenir en forma perfecta. Discernir correctamente. Muchas cosas hay delante de nosotros y las habrá, en las cuales como hijos de Dios vamos a tener que tomar decisiones. Y a veces el camino, para el que no lo conoce, es llegar desde el centro a donde se separa la ruta 1 y la ruta 5 y no tuviera ningún cartel. Y empezamos a decir, ¿a dónde voy? ¿Dónde es la 5? ¿Dónde es la 1? Quiero agarrar a la 1, ¿echa a la derecha o a la izquierda? Y como no nos decidimos, terminamos en el medio detenidos. Porque no sabemos. Pero el Hijo de Dios debe clamar, pedir de verdad a Dios, ayúdame a discernir. Dame entendimiento para que eso ocurra. El siguiente versículo, llegue mi oración delante de ti. Esto pareciera ser bastante más normal. Estoy orando. Casi que ni siquiera tenemos que pensar en un significado de esa palabra. Es normal, es común, la usamos y nadie cuestiona que estoy orando. Pero a los niños se les pregunta qué es orar. A ver las gurisitas chicas que están allá en el fondo. A ver una de ellas que me diga, ¿qué es orar? ¿Vieron cómo? ¿Vieron? ¿Escucharon? A ver la otra que me diría, ¿qué es orar? ¿Dónde está? A ver que alguien le sople. ¿Qué es orar? Lo dijiste. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿hablamos con Dios? Porque también la palabra oración puede transformarse en una palabra que no tiene ningún sentido en el momento de orar. ¿Estoy hablando con Dios de verdad? ¿Estoy llegando a Él y a su presencia de verdad? ¿Sé lo que está pasando? ¿Sé que es un evento que no hay algo similar? ¿Sé eso? Nuestras conversaciones entre nosotros, deberían tener cierto respeto, debería tener siempre respeto, debería tener cierta animosidad, de ánimo hablo, no negativo, debería tener un contenido a veces de humor, a veces de mucha seriedad, pero nos comunicamos de alguna manera teniendo sentido lo que estamos haciendo. Y a veces son cosas muy simples. Oramos, hablamos realmente con Dios. Él dice, llegue mi oración delante de ti. Y agrega en este versículo, líbrame conforme a tu dicho. Y esto pudiera parecer un par de cosas al menos que signifique para el salmista. Ustedes recordarán que hemos hablado que la libertad se puede desear y se puede pedir. Y se puede pedir incluso entendiendo que Dios ha prometido esa libertad. Pero algunas otras libertades que queremos tener, puede pasar que tengamos que preguntarnos, ¿cuándo será el día que me libres? Porque no sabemos cuándo eso va a ocurrir. ¿Cuándo me librarás? Pero tú lo dijiste. Recuerdan que también hemos citado, Dios nos va a librar y va a secar nuestras lágrimas. No va a haber más dolor, no va a haber más muerte, no va a existir más. Ese será el día de la completa liberación del Hijo de Dios. Pero a veces, en la gracia de Dios,
Él quiere librarnos de algunas de las cosas que van pasando en nuestras vidas. Y tenemos que pedirlo. Seguramente somos más conscientes de lo que es clamar, de lo que es orar, cuando las situaciones se vuelven más extremas. Pero siempre que nos acercamos a Dios, debería ser una situación extrema. Porque el Señor Jesucristo dijo, el tiempo de ustedes siempre está pronto. ¿Se acuerdan de eso? O sea, hoy puede ser la última reunión que tengamos con alguno de ustedes o conmigo. Y el tiempo está muy cerca para pensar después, bueno, por lo menos sé que lo voy a ver en el cielo, siendo un poco dramáticos. Dios, en su amor, elige a veces, y puede sonar raro, elige a veces que sea solo su gracia la que nos hace libres, dejándonos en la dificultad por un tiempo más. Por un tiempo más. Pero gracias a Dios podemos decir, llegue mi oración delante de ti. Tiene sentido, hermanos. Tiene sentido. Significa algo. Ruego a ti, clamo a ti, significa algo. No pueden ser palabras al viento y nada más. Versículo 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. La enseñanza de la palabra de Dios, ayer estuvimos en esa celebración de Febu, de uno de los muchachos que se graduaba, terminaba su curso. Bueno, seguramente él estaba muy animado, agradecido a Dios y rebosaría de alabanza a Dios. Le llevó 10 años terminar el curso. Pero lo terminó. Lo terminó. No es un problema que terminemos los cursos tarde, es el tiempo de Dios y son las oportunidades que Dios nos da en el tiempo para terminarlo. Algunas personas tienen la libertad de decir, me voy a dedicar a hacer FEBU, un instituto, y en 3 o 4 años lo terminan. Si va todo bien con las notas, ¿no? Este muchacho le llevó 10 años. 10 años. Mis labios van a rebosar si Dios me enseña su palabra. Y este muchacho aprendió por 10 años la palabra de Dios. No sé si habrá repetido algunas materias o no repetió ninguna, ¿no? La tenía que hacer de a poco, ese era el asunto. Pero Dios le enseñó, y el gozo es que cuando Dios enseña, aprendemos. Cuando Dios enseña, aprendemos. Ustedes habrán escuchado muchas veces, hay alguna situación que se presenta en nuestras vidas, a veces tiene que ver con otras personas, y uno tiene que decir, mira, aguantate piola, Dios le va a mostrar, Dios le va a enseñar, porque ya hemos hecho todo lo que se le podía enseñar. Y no aprende. Así que va a tener que aprender de otra manera, ¿no? Dios le va a enseñar. Y es la mejor forma, sin duda. Ahora, rebose nuestro corazón de alegría, porque Dios es el que enseña su palabra. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. El repetir la palabra de Dios, el entenderla y bajar a tierra los pensamientos de Dios, podríamos llamarle de esa manera, explicarlos de alguna manera a las personas que nos rodean, es que hemos conocido esos justos juicios de Dios y los podemos trasladar de una manera que es muy simple, muy sencilla. Si tengo el permiso del predicador, les voy a mandar a todos un mensaje muy, muy lindo, muy bueno. Si me permiten, les voy a mandar a todos ustedes, al grupo de la iglesia, y es probable que nos reunamos en una reunión especial para ver qué conclusiones sacamos de ese mensaje. Porque para mí había cosas nuevas. Pero son cosas tan prácticas. Son cosas tan prácticas que a veces tenemos que preguntarnos en qué nube estamos viviendo los cristianos que no somos capaces de vivir lo mínimo delante de Dios. ¿Dónde estamos? ¿De qué nos estamos alimentando?
que es lo que llena nuestros corazones. El salmista podía decir que él podría hablar lo que Dios dice. Dios le estaba enseñando, pero él había conocido que lo que Dios ordenaba era justo. Y cuando Dios ordena algo en nuestra vida, es totalmente justo. A veces podemos llegar a pensar que hay cosas en Dios que son injustas. Jamás eso está ocurriendo. Dios no es injusto, jamás lo es. Entonces, tenemos nosotros de la palabra de Dios respuestas adecuadas contestando nuestras oraciones. Sí, siempre las tenemos. Siempre hay respuestas. Podríamos ver que Él es justo de tal manera que esos mandamientos que nos piden, no hay otra posibilidad de que nos ordene otra cosa. No hay. ¿No? ¿Es justo que Dios diga que tengo que amar a mi enemigo? Y sí, es justo, claro. Si Él me ama a mí y yo fui enemigo de Él, y a veces me comporto como un enemigo de Él, ¿por qué no es justo que alguien ame a su enemigo? Así que alguien te hizo mal, vas a tener que ir a mostrarle el amor que tú dices que tienes de parte de Dios. A mostrarle que tú eres capaz de amar, no de odiar. Es notable, ¿no? Es notable. Es lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos hablar del gran amor de Dios. Entonces, hablamos del amor de Dios y alguien va a decir, pero mira tu vida cómo está. Vos hablas del amor de Dios. Recuerda cuando dice que en 1 Juan, ¿cómo decís que amás a Dios sino más a aquel que ves? Aquel que está cerca tuyo. Tenés un problema serio. Porque no amás a los que ves y decís que amás al que no ves. Es raro. Es raro. El salmista había aprendido los justos juicios de Dios. Y aunque Dios ordenara cosas que él no entendía, los mandamientos de Dios son mandamientos de Dios. Y son justos. Gracias a Dios. 174, ¿verdad? 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Siempre la vida del cristiano es más segura caminando en los mandamientos de Dios, caminando en obediencia. En la obediencia está la bendición, no en la desobediencia. Así que el creyente que camina en los mandamientos de Dios tiene mucho más posibilidad de que la mano de Dios esté pronta para socorrerlo. De hecho, lo está. Podríamos testificar nosotros que Dios nos ha socorrido en algún momento, pero no lo merecíamos. ¿Podríamos decir eso? Siempre. Nunca lo merecemos. Pero Dios nos ha socorrido. Y el salmista dice, lo único que he hecho es escoger tus mandamientos. Él no estaba diciendo que era perfecto. Él no estaba diciendo que cada cosa que Dios le había pedido la obedecía. Porque es imposible que esto ocurra. Pero sí estaría diciendo seguramente, he escogido y tengo toda la intención de mi alma de seguir detrás de tus mandamientos. Así que en base a esa bendición que tú tienes, como se ve tanto en el Antiguo Testamento, vivir en tus caminos, estará la mano pronta para el socorro, la mano de Dios. ¿Merecía Israel salir de la tierra de Egipto? No. ¿Merecía ser el pueblo de Dios? ¿Merecía ser el pueblo escogido de Dios? No. ¿Andaban los mandamientos de Dios? No. Dios los saca con gran poder. Antes de cruzar el río ya estaban protestando. Cruzan el río detrás de un gran milagro y cruzaron para protestar y siguieron 40 años protestando en el desierto. ¿Merecían algo de parte de Dios? No. Pero por misericordia, porque siempre había un remanente que Dios veía esa intención. Dios, y bajo su promesa, sostuvo a su pueblo en el desierto, sostuvo a su pueblo con su mano poderosa en la tierra de la heredad. Que Dios nos guarde para que seamos buenos hijos de Dios, con deseos de obedecer todos los mandamientos. Miren que esta palabra, como tantas otras, Antiguo y Nuevo Testamento,
hablan de la voluntad del hombre. Usted y yo podemos y hacemos esto. Elegimos obedecer o elegimos desobedecer. Eso es lo que ocurre con nuestras vidas. Y quiera Dios que tomemos tan en serio los mandamientos que la elección sea obedecer esos mandamientos. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Recuerdan que ya lo había dicho antes? Las dificultades venían con una presión tremenda sobre él, pero él había encontrado el deleite en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ayer se repartieron en el tiempo de compañerismo allí en la iglesia, con los estudiantes, algunas tortas. Creo que había 3. Así que probé 2 en el primer plato, pero vi que un plato al lado tenía otra diferente. Y dije, me la perdí. Así que di unas vueltitas como un sonso, ¿vieron? ¿Y a dónde voy? Allá donde estaban las tortitas. No había más. No había más. Pero alguien con mucha misericordia me convidó con un pedacito. Así que probé un pedacito de la torta que me faltaba. Estaba muy rica, estaba deliciosa. Pero mi pregunta es para mí. ¿Está mi deleite en la escritura más que en la palabra? ¿Me hago el sonso, el tonto dando vueltas y vueltas porque quiero hacerme el tiempo y volver a la escritura? Y otra vez, lo haré otra vez en el día porque quiero volver a ella. Y otra vez porque quiero volver a ella, porque es aquí donde está mi delicia. Y cuando hay tiempo de trabajo, de estudio y demás, está mi mente empapada en la escritura de tal manera que no puedo abrirla, pero siempre voy a tener un principio para aplicar a una situación que estoy viviendo. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El deseo de la salvación, otra vez, no es la redención, no es la salvación del alma, es de la situación, es de algo que está pasando. De eso quería la salvación. Pero mientras ahí estaba, se deleitaba en lo que Dios decía. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Viva mi alma. El deseo inmenso del salmista de que su ser tuviese la vida suficiente, total, para que desde el alma alabara a Dios. Desde el alma. Ustedes saben que hay muchas religiones que hacen cosas que uno miraría y diría, la verdad que esto tendríamos que incorporarlo nosotros. Miren lo que hacen, ¿no? Los musulmanes, contaba mi querido Carlos López, los musulmanes en sus viajes, él era marinero mercante creo que le llaman, ¿no? Y cuando andaban en esos lugares, podía bajar a tierra, llegaba la hora de la oración y todo se detenía. No importaba dónde estuvieran. Si estaba cocinando, se iba a quemar la comida. Si estaban caminando, se iban a inclinar, no importa dónde fuera. Si estaban en un ómnibus, se iban a inclinar, no importa dónde fuera. Esa gente adora, pero adora mal. No conoce a Dios. Y el salmista decía, él sí conocía al Dios eterno, al Dios de los cielos. Viva mi alma y te alabe. De verdad, estaría bueno incorporar algunas decisiones de esas religiones. De verdad, admiro el entusiasmo de las iglesias pentecostales. Es un desastre en cuanto al desorden, pero tienen un entusiasmo de aquello, ¿no? Un predicador dijo una vez, si ataran a un bautista y a un pentecostal, al mes saldría el promedio de todo. ¿No? O un bautista con entusiasmo pero con doctrina. Y un pentecostal con entusiasmo y confío con doctrina. Sería el promedio de todo eso. La
verdadera religión se vive desde el alma de aquel que conoce a Dios y hará cosas que pueden ser y pueden resultar para otros, bueno, de pronto hasta un extravío. Pero el alma que adora conscientemente a Dios será un alma distinta, diferente. Tus juicios me ayuden. Él deseaba, anhelaba que la Escritura le dieran la fuerza suficiente y pareciera también la conciencia total de a quién se debe alabar de verdad. A quién se debe alabar. El Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que está diciendo es, todo tu ser debe amar a Dios. El salmista está diciendo, mi alma alabe al único Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice que todo nuestro ser debe ser presentado a Dios como un sacrificio, porque eso es un culto lógico, esperable. Porque el Salvador, el del capítulo anterior, el del capítulo 11, aquel que no podemos entender, aquel que no podemos contar, aquel que no podemos medir, aquel que obra en formas misteriosas, aquel que es soberano para actuar como Él desea, aquel que es eterno, aquel que es todopoderoso, aquel que ama, a ese hay que entregarle todo el ser del versículo 1, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tus juicios me ayuden, me hagan consciente de cuál es el Dios al que estoy alabando. Miren cómo cierra este salmo. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Podría decir usted, no hubo ningún tiempo de mi vida cristiana, no hubo ni un pedacito de mi vida cristiana en que no fui una oveja errante. No hubo ningún pedacito de mi vida en que, cualquiera sea la razón, di mi espalda a Dios. ¿Podría usted decir eso? Sabe que, bueno, si usted puede decir que sí, jamás me aparté del Señor, créame que lo felicito. Lo felicito. Y quiera Dios que se muera así, de esa manera. Oveja extraviada. Cuando miramos todo lo que escribió, encontramos que hubo tiempos difíciles. Cuando leemos a Job, encontramos que hubo tiempos difíciles. Él quería justificarse delante de Dios. Job, él dijo, si él me diera la oportunidad, yo me presentaría delante de él, habla de Dios, y allí presentaría mi causa, y él va a comprobar que yo no tengo culpa de nada. Con otras palabras, ¿no? Así se presentó Job en sus escritos, en algún momento. Pero Job, en esa luz de Dios, él dijo, yo sé que mis ojos le verán. ¿Se acuerdan? Yo sé que mi Redentor vive. Así que tuvo tiempos de tanta altura espiritual como tiempos donde pareció que él podía explicarle a Dios lo que estaba pasando y que era injusto. Yo anduve errante como oveja extraviada, dice el salmista. Y es tan bueno lo que él dice, porque en su humildad, al expresarse, él dice, busca a tu siervo. Busca a tu siervo.
¿Recuerdan cuando Pablo predicando en Atenas? Atenas. Él habló del Dios no conocido, ¿se acuerdan? El Dios no conocido. Y él decía, tal vez palpando le hallen. Está tan cerca, pero a ese Dios que ustedes tienen todavía un monumento, no sé cómo decirlo, y allí van, y como tienen tantos dioses, estaban todos los dioses ahí, todas las deidades, y dejaron ese por si faltaba alguno, ese espacio, al Dios no conocido. De ese les voy a hablar, porque ustedes van y se inclinan ante alguien que no conocen. Y como parece que conocen esta cantidad de dioses, no conocen al Dios verdadero. Así que les voy a hablar de este. ¿Por qué? Porque este es el único que les puede encontrar para salvación eterna. Y como el salmista sabía que cuando una oveja se extravía, una oveja es tonta, ¿no? La oveja tonta. Si vieron un videíto que alguna vez hasta hemos pasado en uno de los grupos, el hombre saca una oveja, se había metido una zanja. La saca de ahí, la deja libre y la oveja salió corriendo, se metió en la zanja, pero un poquito más allá. Así son las ovejas. Eso quiere decir, como somos ovejas, ¿qué quiere decir? Así somos nosotros. Mucho gusto. Para mí no es novedad, pero para usted tal vez sí. Así que a veces, hermanos queridos, andamos errantes como ovejas perdidas. A veces nuestra mente no da para pensar todo lo que tenemos que pensar. Y a veces la situación apremia tanto que empezamos a pensar en un mañana que no es real. Y nos extraviamos. ¿Por qué no es real? Porque usted no sabe qué va a pasar mañana. No tiene ni idea de lo que va a pasar mañana. Usted se imagina lo que va a pasar mañana. Pero no sabe. A mí me pasa lo mismo, por supuesto. El salmista en su condición, reconociendo que su pasado también tuvo esto, ser oveja extraviada, Señor, busca a tu siervo, porque no sé cómo volver. Aún cuando dije, dame firmeza en tus mandamientos y que tu mano esté cerca para liberarme. Aún cuando dije que tú dijiste lo que yo estoy reclamando, todavía me falta volver, al menos en algunos aspectos. ¿Sabían ustedes que el hombre no busca a Dios? Y que el creyente extraviado no tiene la tendencia de buscar a Dios, que tiene que golpearse y golpearse y golpearse para masticar barro, y entonces Dios le va a traer porque es su hijo. ¿Creen ustedes que el hijo pródigo quería volver a casa? No. El hijo pródigo no quería volver a casa. Él quiso volver a casa cuando no tenía más nada, cuando vio su miseria. Y seguramente la figura es que Dios trató con él para volver a casa. Busca a tu siervo. Dice el Salmo que habla de Israel, por supuesto, dice, somos ovejas de tu prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Tú nos hiciste. Tú nos hiciste. Y esto habla de la iglesia. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No tuvimos parte en esa eterna salvación. Dios buscó a los que Él salvó. Así que la oveja honesta, sincera, va a ser una oveja que se cayó muchas veces en el pozo con la distancia de un segundo. Un par de pasos y volvió a caer. Ayúdame a volver, Señor. Búscame, porque estoy perdido. Estoy extraviado. Imagino que el hijo pródigo, mientras
dice, le acusa el hermano, tu hijo anduvo desperdiciando tu dinero con prostitutas. Pagaría la cuenta de todos los borrachos que había en el barrio. Jugaría a las cartas, a la timba, todo el tiempo que pudiera. No sé si existiría eso en aquel tiempo. Pero nunca quiso buscar trabajo. Y cuando quedó sin dinero, tuvo que buscar trabajo. Pero mientras un dinero mal habido lo gastaba en prostitutas, queridos hermanos, el que conoció la vida en Cristo no puede estar bien en esa condición. Así que él recordaría la casa de su padre, pero trataría de apagar eso con otra prostituta, con otra borrachera, con otra comilona, con otros amigos. Apagaría eso por un tiempo. Y un hijo de Dios verdadero nunca se va a olvidar lo que ha escuchado. Nunca. Nunca se va a olvidar. Serán espadas en su mente. Serán balazos en su corazón. Constantemente, permanentemente, hasta que tenga que decir, búscame. No me olvidé nunca lo que aprendí. Y no me olvidé no porque no tuviera ganas de olvidarme. No puedo olvidarlo. No puedo. Así que el salmista exalta la salvación que Dios da. Exalta el amor de Dios al hombre. Y termina el salmo de esa manera. ¿Cuántas cosas pasó? Fueron muchas. Estuvo alguna vez extraviado, lo reconoce, pero sabe que solo en la gracia de Dios podrá volver a Él. Nosotros a veces medimos mal la fidelidad y decimos, fulano es tan fiel, está en todas las reuniones, ¿no? Eso no es fidelidad, eso es asistencia. Eso no es fidelidad. Ahora, claro, podríamos ver mejores probabilidades de fidelidad a alguien que realmente desea estar congregándose entre el pueblo de Dios, donde fuera. Pero la fidelidad es una relación personal con Dios. Ahí está la fidelidad. Y esa fidelidad en el corazón se va a ver en cosas como congregarse. Y otras muchas, que son personales, que son íntimas. Pero no crea usted que usted ha vuelto a Dios o que usted está bien con Dios por congregarse. No es así. No es definitivamente no. No es la forma que Dios mide la fidelidad de una persona. Así que, por supuesto, tenemos que alentarnos a congregarnos. Pero busque a Dios. Y la Escritura dice mientras Él puede ser hallado, ¿verdad? Busque a Dios. Clame de esta manera. Reconozca que es una oveja extraviada, si es esto lo que está pasando. Reconozca que hay algún área de su vida que usted está extraviado. Y pida, por favor, Señor, quiero volverme, porque esto me va a destruir. Será hoy o mañana, pero esto me va a destruir. He escuchado historias tremendas. No voy a decir el pecado, pero la historia de un hombre que estaba en cierto pecado y era un diácono de una iglesia. ¿Saben cuál era su oración? Cada día, Señor, que me descubran, 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 que me descubran. No tengo el valor de decir lo que soy. Que me descubran, que me descubran, que me descubran, que me descubran. ¿Y saben qué pasó? Dios le concedió su petición. Lo descubrieron. Y era tan tremendo lo que estaba pasando que el pecado de ese hombre iba a salir en los medios públicos, iba a salir en la televisión, en los informativos.
El asunto es que ese hombre quería volver a Dios. Sabía cómo, pero era tanta la vergüenza que oraba de esa manera. Que me descubran, que me descubran. Así que hay pecados ocultos. Hay cosas que nadie las sabe, pero que están ahí. Y eso nos aparta de Dios. Y eso es un área en la que tenemos que pedir, Señor, soy una oveja extraviada. Búscame, por favor. ¿Por qué? Porque Él da la salvación y porque Él te ama. Ora a Dios correctamente.